Vamos a la palabra de Dios, vamos a Hechos capítulo 8, para aquellas quienes nos visitan por primera vez. Cada domingo estamos estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos. En enero comenzamos, ya estamos en el capítulo 8, vamos a leer, la idea es leer todo el libro de los Hechos, en todo este año que nos resta, parte del que viene, y no hay prisa, ¿verdad? Queremos ir entendiendo lo que el Señor tiene que hablarnos. Esta manera de predicaciones se llama expositiva, y vamos leyendo el texto, después se explica, y después lo aplicamos, porque la idea no nada más es leerlo, sino sacarle una aplicación para nuestra vida. Así que, nuevamente, para los que nos visitan, es posible que de repente vamos leyendo y yo interrumpo la lectura. Bueno, algunos ya se han acostumbrado a eso, pero bueno, acostúmbrese porque así vamos a irnos parando, nos vamos a ir deteniendo. El día de hoy vamos a ver el tema número 17 de esta serie, Hechos, la iglesia y su misión, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. La semana pasada vimos 60 versículos, hoy nos vamos a ver 4. Y vamos a leer capítulo 8, versículo 1 al 4. Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El título de la enseñanza es Una muerte con propósito. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Queremos ser sensibles a ella y humildes, no ser de aquellos quienes oyen y la tiran para alguien más, sino de aquellos quienes la oyen, la toman para sí mismos, y te damos respuesta, Señor. Reconocemos que solo tu palabra nos puede transformar, solo tu palabra nos puede cambiar, nos puede revelar lo que hay en nuestro corazón. Tú lo conoces, Padre. Revélanoslo y que podamos, Señor, darte respuestas. Que cada uno de mis hermanos podamos darte respuestas. Tú escudriñas nuestro corazón. Nosotros mismos no lo conocemos porque es engañoso, es perverso, pero tú sí lo conoces. Y tu palabra es viva, útil para instruirnos, para redarguirnos, para exhortarnos. Y a eso hemos venido, Padre. Gracias por tu palabra. En tu nombre. Amén. Amén. Al avanzar en esta serie, no queremos que se vayan perdiendo varios principios que son importantes en este libro. Que este libro, por cierto, que es único en las Escrituras. Voy a resaltar algunos principios haciendo un pequeño repaso para que no se nos olvide, y sobre todo para quienes nos visitan también. El libro de los Hechos nos muestra el propósito de la iglesia, nos muestra la misión de la iglesia y nos va a dar la pauta para entender mejor el Nuevo Testamento. En este año que llevamos como congregación, nos hemos dado la tarea de estudiar los evangelios, y allí hemos estudiado las parábolas de Jesús, hemos estudiado el sentir de Cristo Jesús, su perspectiva de siervo y de humildad, y vamos a comenzar próximamente quién dice Jesús mismo que es. O sea, nos vamos a quedar un buen rato estudiando cristología, los evangelios, para tener una base sólida sobre la cual podamos edificar los otros libros del Nuevo Testamento. Y el libro de los Hechos es clave en porque a lo mejor te suena raro, pero el libro de los Hechos es en donde empieza el Nuevo Testamento. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son parte todavía del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento no comienza en Mateo, comienza en Hechos, específicamente en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llegó y nació la iglesia en aquel día de Pentecostés. Y un poco antes de esto, del día de Pentecostés, Hechos 2, Jesucristo resucitado se mostró a sus discípulos. Se reveló a ellos resucitado con un cuerpo físico como el nuestro en cuanto a la carne, pero glorificado. Hay grandes diferencias, ¿no? Pero es similar. Y durante esos 40 días que Jesús se presentó a sus discípulos resucitado, hizo varias cosas. A lo mejor usted se acuerda. Comió con ellos. Qué bonito, ¿no? Que el Señor pudiera sentarse a la mesa y comer con ellos, con ese cuerpo resucitado. El comer con alguien tiene que ver con compañerismo, tiene que ver con comunión, que compartes algo con la otra persona. Por eso hay pasajes de la Biblia, y la Biblia en su totalidad nos trae este elemento de la comunión y la convivencia. Por ejemplo, Jesús
lo juzgaban porque comía con publicanos y con pecadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos entendían que el sentarse a comer con publicanos y pecadores era que él se identificaba con su conducta y la aprobaba. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos que la palabra te dice, con aquel quien dice que es cristiano y es borracho, adúltero, y da toda una lista de linduras, nótese el sarcasmo con el que lo digo, dice, con el tal ni aún comáis. ¿Te fijas? Porque el comer, el sentarte a la mesa con alguien, compartir los alimentos con alguien, implica comunión, implica identificación. Y Jesús con su cuerpo resucitado se sentó a la mesa con sus discípulos, comió con ellos, pero no nada más se limitó a comer. Esa costumbre que tenemos es terrible de sentarnos a la mesa y estar en el teléfono, ¿verdad? No le dé el codazo al esposo, por favor, ni viceversa, no se codeen, es para cada uno, ¿no? Es bueno quitar ese hábito y hay algunos quienes tienen unos buenos hábitos de decomisar los teléfonos mientras que se come y los ponen en una canastita, y eso es un buen principio, ¿no? Pero no se trata nada más de sentarte y comer, sino mientras que comemos, compartimos los alimentos, viene la sobremesa que tenemos nosotros, los hispanos, ¿no? Y otras culturas también lo tienen, pero se da mucho en nosotros. ¿Qué ocurre en esa sobremesa? ¿No? Bueno, cuando estábamos en el mundo, la sobremesa era para comerse a la tía, a la prima, ¿verdad? De postre, y al sobrino, y bueno, le resolvían la vida a todo mundo, ¿no? Pero eso es del viejo hombre, diga, del viejo hombre. El nuevo hombre está vestido de Cristo y obviamente saca toda su filosofía de vida desde el pensamiento de Cristo y la actitud de Cristo. Así que Jesús se sentaba a la mesa con sus discípulos, comía y después hablaba con ellos, pero no cosas del viejo hombre, sino hablaba con ellos acerca de las cosas del reino de Dios. Eso fue lo que Jesús les habló a sus discípulos. Les habló del reino de Dios y también les encomendó un trabajo. Esto ya nos dice algo. Por ejemplo, la iglesia tiene que ver con comunión, tiene que ver con doctrina y tiene que ver con dar respuestas y ponernos a trabajar. Porque Jesús les dijo, ok, convivo con ustedes, check. Les hablo doctrina, el reino de Dios, check. Pero ahí no es para que se queden allí, discípulos. Vayan. Les encomendó un trabajo y dices tú, no, me gusta mucho comer, me gusta mucho convivir, pero trabajar, pastor, en domingo, ¿quién está pensando en trabajar en domingo, verdad? Bueno, nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 16, estoy poniéndolo un poquito en contexto, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Ese trabajo que Jesús les dio, no les dio el trabajo sin antes enseñarles, no les dio el trabajo sin antes aparecérseles resucitado y darles la base bíblica, la doctrina. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16, del 16 al 20, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. ¿Ya lo tiene? Dice, pero los 11 discípulos, y dices, ¿cómo que 11? ¿No eran 12? Sí, acuérdate que uno fue traidor y ya no estaba. Entonces había 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obediencia. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, subraya eso en tu Biblia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene toda la autoridad. Por tanto, por la autoridad que Jesús posee, les manda y les dice, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que les había mandado? ¿Qué habló con ellos mientras que comió con ellos esos 40 días? El reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? Enséñenles todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos amén. Dios provee. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios provee, y es verdad. Sin embargo, comúnmente ese Dios provee se asocia con cosas materiales. Dios provee comida, Dios provee un carro, Dios provee una casa, Dios provee un teléfono, etcétera, etcétera. Pero hay que ver más allá. El viernes decíamos lo que dice la palabra en Colosenses, que debemos de poner nuestra vista ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces, desde esa premisa o de la palabra de Dios, pero desde esa interpretación podemos fluir este pensamiento, desarrollar este pensamiento. ¿Cómo tomamos este principio de Dios provee poniéndonos los lentes de Colosenses, mirando las cosas de arriba? Bueno,
Por ejemplo, Dios proveyó un cordero para el sacrificio en lugar de Isaac. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio a Abraham un hijo y después le dijo, bueno, ¿ya viste a tu hijo? No, sí, está bien chulo, Dios. Ok, bueno, pues entrégamelo. Y bueno, Abraham obedeció sin cuestionar, obedeció. Hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero ya cuando estaba a punto, el Señor le dijo, no, tranquilo, no lo hagas. Ahora sé, ¿verdad?, que temes a Dios. Y Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Ahí vemos cómo ese cordero para el sacrificio apuntaba hacia Cristo Jesús. Y más adelante Dios proveyó también un cordero para quitar el pecado del mundo, que es Jesucristo. Lo que Dios provee, hermanos, es para cumplir sus planes. Lo que Dios provee es para cumplir sus planes. Y Dios les dio a sus apóstoles la misión y les prometió la provisión. Hay una misión, pero también hay una provisión. Y el Señor les prometió una provisión para llevar a cabo esa misión que el Señor les estaba dando. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo vimos ya y es clave porque conecta con el mensaje de hoy. Hechos 1, 8. Aquí es donde vemos la promesa que Jesús les dio de esa provisión para que hicieran la misión que les estaba encomendando. Dice Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Ahí está la provisión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, hermanos, les prometió que recibirían ¿qué? Poder. Esa palabra dunamis es la palabra poder y significa un poder explosivo. Es de donde viene la palabra dinamita. Es un poder explosivo. Se necesitaba de un poder y se necesita de un poder explosivo para llevar a cabo la misión de ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos y bautizarlos. Y esto, hermanos, nos trae algo en esta introducción. Y es que el poder de Dios y esa provisión del poder de Dios iba a llegar en el tiempo de Dios. Digan, el tiempo de Dios. Ese poder ellos ciertamente lo recibieron, pero no cuando ellos lo invocaron, lo pidieron, lo decretaron, sino cuando Dios decidió dárselos, en el tiempo planeado por el Padre. Y hay algo importante aquí, hermanos. Dios no está obligado a darnos las coordenadas, a darnos el horario exacto y todos los detalles de cómo va a ser su plan. Y lo puedes ver a través de toda la Biblia. Dios no nos da los detalles, simplemente nos da la orden, nos da la provisión, y ahí es en donde nuestra fe opera, nuestra obediencia opera. El poder es para cumplir con el propósito de Dios. Ese poder prometido que ahora nosotros disfrutamos, quienes somos hijos de Dios, es para cumplir con el propósito de Dios. No era para que ellos lo usaran como se les antojara. Ya tengo el poder, ¿verdad? Y bueno, ahora voy a hacer mis noches de gloria, me voy a quitar el saco y voy a todos esos rollos, ¿no? No, ese poder no era para que ellos lo usaran a lo que se les ocurriera, a lo que se les antojara, sino era ¿para qué? Para ser testigos, para ser testigos. La gran comisión, hermanos, tenía un orden dado por Dios. Ese orden era así: Jerusalén, número 1, Samaria, número 2, y lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. O sea, tenía un orden. Ellos no podían decir, no, pues yo quiero empezar por Samaria, porque está padre, ¿no? Y me queda más cerca, o me gusta más, o ahí hay un mall muy bueno que aprovecho, voy al mall y luego ya hago la gran comisión. No, bueno, yo quiero empezar por lo último de la tierra, ¿qué tal? No. El Señor les dijo específicamente, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, en ese orden, discípulos. No era como se les antojara. Ahora, imagínate que te regalan una gift card, mamá, ahora, ¿verdad? Y la gift card dice, no voy a hacerle promoción a ningún restaurante, pero es un buffet, es un restaurante tipo buffet, ¿verdad? Cuando tú entras al buffet, al restaurante, entregas tu tarjetita y te dicen, pues, ¿verdad? Lléguele, ¿verdad? Éntrele a todo lo que hay ahí, disfrute de toda la comida. Y tú, mamá, o si tú eres varón y algún día vas con una tarjetita, tú decides si empiezas por el postre y el café. Y luego de ahí te vas por el pollo y luego, ya a lo mejor no sigo porque les da hambre, ¿verdad? Pero tú puedes hacer lo que quieras en ese buffet porque ya pagaste tu entrada, ya diste tu gift card y puedes servirte 5 veces el pastel de chocolate o hacer lo que tú quieras porque tú ya tienes acceso libre para hacer lo que tú quieras en ese lugar, claro, en lo que tiene que ver con la comida, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana y el ministerio no son un buffet.
No, hay un orden. Y también en la iglesia hay un orden. ¿Y usted qué cree? ¿Habrá que seguirlo o no habrá que seguirlo? Claro. Volviendo con la iglesia, ellos ya habían recibido al Espíritu Santo y estaban viviendo una etapa como iglesia maravillosa, maravillosa. Ellos, dice la palabra, que estaban unánimes, que compartían el pan y con sencillez de corazón alababan a Dios, oraban, se amaban unos a otros, no nada más de palabras, sino que vendían sus propiedades, sus bienes, para que otros fueran beneficiados. La palabra de Dios crecía, el número de los discípulos crecía. Aunque sí había sus ciertos problemitas, ¿verdad? Había una pareja allí que por hipócritas, ¿verdad? Cayeron muertos. Y había oposición también de los de afuera, de los de adentro, de los de afuera. Había murmuración también. O sea, no, la iglesia perfecta, pues no. Ni desde un principio la había. Nomás que hay que pensar siempre que era mejor, ¿verdad? Era mayor la bendición que los problemitas, ¿no? Que Dios iba resolviendo. Y todo, como dije, era parte de una etapa maravillosa. La pregunta es, piensen todo lo dicho antes, por 15 minutos. La pregunta es, ¿debían de quedarse ahí? Piensen todo lo que dije, en la misión que el Señor les dio, en la provisión de la promesa. ¿Ellos debían de quedarse allí, en Jerusalén? Hay una tendencia, hermanos, a cristianizar todo. Y qué bueno que no respondió ni sí ni no, se quedó pensando, ahorita lo vamos a responder. Porque acuérdate, la misión el orden era Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Ellos estaban maravillosamente ahí en Jerusalén. La pregunta es, ¿debían de quedarse ahí en Jerusalén? Hay una tendencia, como dije, a cristianizar todo. La escuela cristiana, el café cristiano, el restaurante cristiano. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer la gran comisión así? ¿Cómo haremos la gran comisión de esa forma? Porque hay dos extremos, hermanos. Un extremo es decir, yo solo me junto con cristianos. Yo solo me junto con mis hermanos y pues no hago mi labor de evangelista porque no me voy a contaminar con los no cristianos, ¿verdad? Pero hay otro extremo. El otro extremo es, yo no me junto con los cristianos, me junto solamente con los mundanos y nada que ver con los cristianos. Bueno, ese es el otro extremo. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio es este, y es simple. El equilibrio es, me asocio con los verdaderos cristianos, como con ellos, tengo comunión con ellos. Me alejo de los falsos cristianos. Y me acerco a los perdidos para testificarles el evangelio. Es simple, ¿no? El equilibrio, ahí está. Y eso nos lleva a cumplir nuestra gran comisión, que es para todos los discípulos, para todos quienes somos hijos de Dios. No nos libramos de esta encomienda de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos. Ahora, no me atrevo a decir que la iglesia hasta este punto estaba mal. Yo no me atrevo a decir eso, a decir que estaban en pecado, que estaban en desobediencia, que estaban mal. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir que estaban estancados. O si no estaban ya estancados, estaban por estancarse. Y ellos ya habían cumplido con la primera parte. El Señor les dijo, vayan y sean testigos en Jerusalén. Y ellos ya habían cumplido con esa parte. ¿Cómo lo puedo afirmar con tanta seguridad? Si ves en el capítulo 5, versículo 28 de Hechos, te vas a acordar, ya lo vimos hace semanas atrás, Hechos 5, 28, cómo los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque hacían muchos milagros y muchas señales. Y ese no era el problema. El problema era que hacían muchos milagros y muchas señales en el nombre de Jesucristo. Y por eso ellos fueron llevados ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo lo que yo les estoy diciendo ahorita. Ellos ya habían cumplido con la primera parte, que era ir a Jerusalén, hacer discípulos en Jerusalén. Dice Hechos 5:28, el sumo sacerdote hablando, y pregunta, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, ¿qué dice? Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué tal? ¿Habían cumplido la primera parte de ir a Jerusalén, sí o no? ¿Sí? Esta tarea, por cierto, no la cumplieron solo los apóstoles. Ellos, los apóstoles, enseñaron a la iglesia, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ese perseverar es estar constantes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y entonces el Señor añadía, ¿verdad? Ellos enseñaban a la iglesia y entonces la iglesia enseñó sin cesar por las casas, en todos lados, de esta doctrina de Jesús. Y es obvio que, aunque habían llenado todo Jerusalén con la doctrina, no todo Jerusalén fue salvo. Es obvio eso, ¿verdad? Ahora, era ya el tiempo para que aquellos quienes habían venido de lugares lejanos,
para celebrar Pentecostés, porque sí fue como surgió esto. Ellos venían de lugares lejanos a celebrar Pentecostés y allí vino ese viento recio, llegó la promesa, esta provisión del Espíritu Santo, el poder para que ellos hicieran la obra. Y lo que hicieron ellos fue que se quedaron para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Se quedaron sin recursos y empezaron pues, ayudarse unos a otros. Pero ya era el tiempo, hermanos, de que ellos regresaran a sus lugares de origen. Ya era el momento. Ya tenían la doctrina, ya por supuesto, primeramente tenían al Espíritu Santo, tenían la doctrina, habían sido discipulados, se habían bautizado. Bueno, vamos. Y era el tiempo. Ellos debían de regresar a sus lugares de origen para predicar, para bautizar, para discipular a otros, así como aquella mujer samaritana lo hizo en tiempos de Jesús. Ya que eso no estaba pasando, porque tú estarás de acuerdo conmigo, eso todavía no estaba pasando. Entonces el Señor usó varios elementos. Uno de ellos usó la murmuración. No que Dios hizo murmurar a la gente. No, el Señor usó esa murmuración de los griegos judíos helenizados para levantar a 7 servidores. Dios se valió de eso para que 7 diáconos, 7 servidores estuvieran sirviendo a la iglesia. Y de ellos se destacó un servidor espiritual llamado Esteban, del cual hemos ya hablado por 2 enseñanzas. Y es interesante cómo la similitud de Jesucristo con Esteban, de Esteban con Jesucristo. Y eso pues ha sido de mucha bendición para nosotros. Hay algunos puntos que debemos de considerar hasta aquí. ¿Se acuerdan del discurso de Esteban la semana pasada? Esta fue, dijimos, la tercera llamada. Tercera para el pueblo de Israel en Jerusalén. Esa misión en Jerusalén se había cumplido. Ya, tercera llamada, cumplida la misión. Y hasta aquí el ministerio de Pedro, a quien hemos visto que se levanta en Pentecostés, quien se levanta ante Sanedrín, a quien hemos visto con mucho protagonismo en este libro de los Hechos, pues ya va a cesar, va a detenerse el ministerio de Pedro. Porque Pedro es el apóstol a los judíos. Ya la tarea con los judíos hasta ese momento había terminado, no que Dios los desechó, por supuesto, sino que ahora era tiempo de que se abriera a los gentiles. Y allí entra en escena un apóstol llamado el apóstol Pablo, quien es el apóstol para los gentiles, para nosotros. Así que vamos a ver aquí en el capítulo 8, versículo 1, cómo aparece nuevamente por segunda vez este personaje, quien es el apóstol Pablo, pero aquí aparece con su nombre hebreo, con su nombre judío. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando después de que lincharon a Esteban, lo mataron. Y nos dice el versículo 8, y Saulo consentía en su muerte. Ese Saulo estaba aprobando la muerte de Esteban. Consentir significa aprobar. Y curiosamente, hermanos, la causa por la que él aprobaba la muerte, ¿verdad? ¿Cuál era la causa de Esteban? Jesucristo, por eso lo apedrearon, por eso lo lincharon. Y esa causa de Esteban, que lo llevó a dar su vida, en poco tiempo iba a ser la causa de Saulo. Y él también iba a morir por ella. Y esa causa es Jesús y su evangelio. Y quizás hasta aquí podemos detenernos y meditar un poco, aplicar un poco esto, ¿no? Piensa en dónde estás el día de hoy, mayo 12 del 2019. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? Y voltea algunos años atrás cuando no conocías al Señor. Yo me veo aquí parado y digo, hace ciertos años yo jamás me hubiera imaginado que estaría aquí, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Lo que el Señor ha hecho con mi familia, con mis familiares, con mis amigos, estar aquí con la congregación, yo jamás me imaginé. Yo iba en otro rumbo completamente opuesto. Y así mismo Pablo no se imaginaría, o no se iba a imaginar, que él, aprobando la muerte de Esteban, poco tiempo después, él estaría tomando esa misión de Esteban e iría a cumplirla. Es impresionante eso, ¿no? Vamos a leer todo el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Recuerden que el autor de Hechos es Lucas. Y él está conectando, porque estaba él conectando todos los puntos, todos los hechos, para presentárselos al excelentísimo Teófilo, tanto en Lucas como en Hechos. Y él conecta la muerte de Esteban
con otro evento crucial. ¿Sabes cuál es? La persecución de la iglesia. Ahí está. La persecución de la iglesia fue esa ayudita que Dios le dio a su iglesia para que cumpliera su misión. Y Esteban tuvo que dar su vida para que eso sucediera. Y yo te pregunto, ¿vale la pena servir con fidelidad hasta el final? Claro, claro que vale la pena. No solamente Esteban fue recibido por el Señor, sino que su muerte cumplió un propósito, que la iglesia siguiera haciendo su misión. La muerte de Esteban, hermanos, no fue en vano. Recuerda que él comenzó como un servidor en las mesas. Dijimos que no se limitaba solamente a servir a las mesas, sino a administrar bienes, hacer el grocery shopping, administrar a la gente, coordinar para que las viudas tuvieran su plato de comida cada día, ¿verdad? Y a él le tocaba un día seguramente, ¿no? Él cumplió el propósito de que el pueblo de Israel escuchara el evangelio por tercera vez. Inició allí en ese trabajo con fidelidad, no dejó de predicar en las sinagogas, no dejó de hacer milagros y señales, no se desenfocó. Y en ese tercer discurso, el pueblo de Israel escuchó nuevamente ese llamado al arrepentimiento. Esta vez fue un poco más fuerte. La primera vez fue arrepentíos y convertíos, y algunos se convirtieron. La segunda vez también arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio, y bueno, y algunos se convirtieron, otros no. Pero la tercera ya fue rebeldes, duros de servir, incircuncisos de corazón, ya se puso más intenso el Señor. Así que aguas, cuando el Señor, a veces nos habla quedito, pero ya cuando el Señor te levanta la voz, hay que poner atención, mucha atención. Y él cumplió ese tercer llamado, predicando a Jesucristo, pero también cumplió el propósito de que la iglesia fuera perseguida. Tú dices, ¿cómo? Sí, él cumplió ese propósito, ese mensaje de Esteban desató la persecución. Y eso fue algo que el Señor hizo obrar para bien. En Mateo capítulo 10, el Señor Jesús envió a predicar a sus apóstoles y les dijo, vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, les dijo, yo los envío, no los envío a un picnic, no los envío a su mejor vida ahora no van a tener problemas, ahora todo va a ser color de rosa. No, les dijo, yo los envío, escuchen, como a ovejas en medio de lobos. Y les advirtió que iban a ser perseguidos. Les advirtió que ellos iban a ser azotados en las sinagogas. Eso está en Mateo capítulo 10. Ya lo habían vivido, ¿cierto? También les advirtió que los iban a llevar ante gobernadores y reyes. Eso todavía no pasaba. Iba a pasar más adelante con Saulo, con el apóstol Pablo. Y el versículo 22 de Mateo 10, esto les advirtió el Señor. Les dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un atento llamado de Jesús a la perseverancia. ¿En qué? En Jesús. Porque es la causa de Jesús la que nos hace que nos vean feo, que nos persigan, que nos incluso hasta nuestra vida corre riesgo, lo veíamos el viernes. Pero el llamado es a perseverar. Si perseveras, vas a dar evidencia de que eres salvo. Es lo que dice Jesús, ¿eh? O sea, si no, pues sí, cantabas muy bonito, dabas tus diezmos, atendías a todas las reuniones, pero según Jesús, pues no eras salvo, porque a la primera de cambios te echaste para atrás. Dice la tercera parte del versículo 1 de Hechos 8, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Qué maravilloso, ¿no? Órale, chicos, ya cumplieron en Jerusalén. ¿Y a dónde fueron esparcidos? A Judea y a Samaria. Esteban, hermanos, fue el primer mártir de la iglesia. Y en el griego la palabra mártir es la palabra martus o martur. Y es de donde proviene la voz castellana mártir, que significa uno que da testimonio mediante su muerte. ¿Sí han oído esa palabra mártir? En nuestros países donde se independizaron, o los que se independizaron de los españoles, algunos de ellos pues tenemos los mártires de la independencia, ¿verdad? Y tienes allí varios nombres de hombres que dieron su vida por una causa noble, que era pues que los países estos latinoamericanos se pudieran independizar del yugo de España, por ejemplo. Y ellos dieron su vida, y está padre, ¿no? O sea, qué bueno, pues una buena causa, todo muy bien. Pero Esteban no dio su vida por una causa política o por una causa pues de liberación del Imperio Romano o etcétera. Él dio su vida siendo testigo de Cristo. Y Esteban fue como un grano de trigo
que cayó a la tierra y que murió, pero que daría fruto, no inmediatamente, pero daría fruto, y el fruto lo vemos hasta el día de hoy. Él cumplió a cabalidad su llamado a ser testigo. Eso es ser testigo, dar tu vida por una causa, en este caso la causa de Cristo. Estoy tan seguro de que la causa que yo tengo es la verdadera, que hasta, como decimos, meto las manos al fuego, ¿verdad? O sea, hasta pongo la cabeza en la guillotina, porque es verdad en lo que yo he creído. De eso se trata el cristianismo, ¿eh? No se trata nomás de ir a la iglesia de vez en cuando o leer un devocional, sino se trata de estoy tan seguro de lo que he creído que estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Eso es ser testigo. Su muerte provocó la persecución, y esa persecución a su vez provocó que gran parte de la iglesia, no toda la iglesia, pero gran parte de la iglesia fuera esparcida. Esto implica que salieron de su comodidad. Estaba todo muy bonito, todo muy padre, mucha oración, mucha doctrina, pero es hora de que salgan de su comodidad y que cumplan con el propósito que el Señor les dio. Así que ellos fueron esparcidos, saliendo de su comodidad, y la última parte del versículo 1 dice, salvo los apóstoles. O sea, parte de la iglesia salió, pero los apóstoles no. Tú dices, ¿cómo así? Bueno, vamos a leer que los apóstoles, que los apóstoles no salieron de Jerusalén. Y no fue por cobardía, hermanos. Todo lo contrario. La persecución hizo que ellos huyeran, la parte de la iglesia. Pero ellos no huyeron. Ellos se quedaron allí. Ellos huyeron y fueron predicando, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Pero los apóstoles ahí se quedaron. Como la vez anterior en la que fueron azotados y fueron enviados nuevamente de regreso. Ellos regresaron al lugar en donde ellos debían de estar, a donde el Señor los había llamado. Se cree que quienes sufrieron mayor persecución en aquellos días fueron los judíos helenizados, porque había como cierto rechazo hacia ellos, lo que le llama la Biblia los griegos, pero no eran griegos, sino que eran judíos helenizados. Ellos no eran muy bien vistos, y se cree que muchos comentaristas coinciden en esto, que ellos fueron los primeros que huyeron porque no eran bien vistos y a ellos les cargaban la mano. Eso es una posibilidad. Lo único que sabemos es que parte de la iglesia salió, fue esparcida por Samaria, por otros lados, y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dice el versículo 2 de Hechos 8, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Después que el linchamiento de Esteban terminó, el cuerpo de Esteban quedó allí tendido, todo despedazado, y la Biblia nos dice que hombres piadosos podrían haber sido miembros de la iglesia que no salieron huyendo, puede ser, aunque parece poco probable. Yo me inclino más hacia la otra posibilidad, y es que eran judíos que no eran parte de la iglesia, pero que eran piadosos, y ellos no aceptaban la injusticia del Sanedrín de haber linchado a Esteban, ya que las acusaciones con la misma palabra fueron refutadas. A Esteban lo acusaban de blasfemar contra el templo, y Esteban les sacó evidencia de que nada que ver su acusación. Más bien, su acusación revelaba su dureza de corazón. ¿Me voy comunicando? Lo acusaron de blasfemar contra las costumbres impuestas por la ley y por Moisés, y Esteban les demostró que ellos habían sido los que habían rechazado a Moisés desde el principio. Desde el principio rechazaron a Moisés, luego rechazaron a los 10 mandamientos, la ley que Dios les dio, y luego se estaban queje en el desierto. O sea, Esteban les decía, por favor, no inventen. Ahora me culpan a mí, pero ustedes son los que no han dejado de resistir a Moisés, y no solo a Moisés, a todos los profetas. Y bueno, pues así terminó su vida Esteban. Pero se cree que había hombres judíos piadosos, quienes habían escuchado ese mensaje y decían, sí es cierto, tiene razón, aunque todavía no se decidían por completo a unirse a la iglesia, y creo que era un momento pues muy caliente como para unirse, ¿no? Se los estaban persiguiendo, pero por lo menos ellos decían, no, es cierto lo que decía Esteban. Y ellos hicieron gran llanto sobre él. El mensaje de Esteban tuvo un impacto inmediato allí, y algunos lloraron su muerte. Y las últimas palabras de Esteban en el versículo 60 del capítulo 7 fueron estas: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice Lucas ahí en esa parte de 60, la segunda parte, dice, y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Y eso se refiere a que murió, ¿verdad? La Biblia lo usa como para decir que murió, dice durmió.
Sí se sufre, hermanos, cuando un hermano nuestro parte de la presencia de Dios. Esta semana, precisamente el viernes, algunos de nuestros jóvenes recibieron una noticia triste sobre un joven amigo de ellos, a quien nosotros conocimos, quien falleció, quien durmió, usando el término bíblico, ¿no? Y se sufre, y duele, y los veíamos llorando aquí, ¿no? Tristes, claro. Pero debemos de recordar que él, su amigo, como era creyente, no está muerto, sino que duerme. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, si me acompaña. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, y por eso subraya esa palabra hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A quién se refiere? A quienes murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Te fijas? Todos morimos, tanto creyentes como no creyentes. La diferencia entre nosotros los creyentes es que cuando morimos estamos dormidos para Dios y tenemos una esperanza. Esa esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de que cuando el Señor Jesucristo vuelva, vamos a resucitar con Él. Por eso dice que estamos dormidos. Pero quienes no son hijos de Dios, y si tú no eres hijo de Dios, escucha esto, quienes no son hijos de Dios no tienen esperanza. No hay esperanza positiva. Sí hay algo que esperar y es el infierno. Y van a resucitar para doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo y serán lanzados al lago de fuego. Así que, sí. Así que es mejor estar del lado de la esperanza, ¿eh? Entrégale tu vida a Jesucristo hoy. Sí, hermanos, lloremos ante la muerte de un hermano. Lloremos, como lo hizo Jesús ante la tumba de Lázaro, ¿te acuerdas? El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Lloremos, pero abracémonos de la esperanza. Y aquí puede surgir una pregunta, porque dije que todos vamos a morir, ¿verdad? En la semana pasada comencé el mensaje diciendo eso, que es lo único que tenemos seguro. No tienes seguro si mañana llueve, vas a trabajar o no, o sea, hay cosas que no tenemos seguras, pero hay algo que sí, y es la muerte. Por supuesto, si el Señor no viene antes y nos arrebata, ¿verdad? Pero eso sí lo tenemos seguro. La pregunta es, ¿cómo nos van a recordar cuando ya no estemos? Pregúntatelo a ti mismo, ¿eh? ¿Cómo me van a recordar cuando ya no esté? Y esto, como hijos de Dios, se conecta con una realidad. Dice la palabra que hemos sido salvados para su gloria. La pregunta es, ¿estamos viviendo nuestras vidas glorificando a Dios de tal forma que cuando muramos o cuando durmamos seamos un ejemplo de santidad? ¿O vivimos tan en la carne que cuando ya no estemos digan, ay Señor, qué bueno que ya te lo llevaste? Gracias, Señor. Es cierto, hermanos. O sea, ahora sí que como dijo aquel, tengo o no tengo razón. Un día ya no vamos a estar, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? No es para agradar a los hombres. O sea, el motor que mueve todo no es, voy a hacer bien buena onda para que cuando me muera me recuerden como que, wow, esta era una gran persona. No. Nuestra vida la debemos de vivir para la gloria de Dios. Sí, ya sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Y si vivimos cumpliendo ese propósito, nos van a recordar como algo grato, como algo agradable. Yo no dejo de sorprenderme cuando escucho a mis pastores hablar acerca de un hombre quien fue de mucha bendición para ellos, el hermano Pablo Hunter. Siempre tienen algo bueno que decir. Dicen, era un hombre lleno del Señor, siempre hablaba la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, se quedó ciego. Y él les decía, abre tu Biblia en Romanos, versículo tal. Se sabía los versículos y no podía leer, pero ponía a leer a otros, pero ya no podía ver. Dicen, siempre tenía una palabra de exhortación para nosotros. Y digo, wow, yo así quiero que me recuerden. ¿Usted? O que digan, no, Señor, gracias. Vamos a leer un poquito sobre este personaje llamado Saulo. Eso es lo que nos dice Saulo de él mismo. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 3, dice Pablo de él mismo, Saulo, dice él, yo de cierto soy judío, o sea, de nacionalidad judía, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Aquí introduce Pablo o Saulo a un personaje y era su maestro llamado Gamaliel. Ya mencionamos de él un poquito, pero déjame te leo algo. Rabán Gamaliel el viejo era muy popular entre los judíos, era el maestro de Pablo. Él era considerado como el más destacado de los maestros de aquellos tiempos. En el judaísmo había dos grandes escuelas. Una era la escuela de Shammai, que era el sector más conservador de los rabinos. Y la otra escuela era la de Hillel. Hillel era el sector más liberal. El abuelo de Gamaliel era Hillel, el que pertenecía a esa corriente más liberal. Y eso nos explica por qué la actitud de Gamaliel, que era como más pragmática. En aquel capítulo 5, cuando ellos habían sido traídos ante el Sanedrín y ahora sí que su vida estaba así como en la cuerda floja, Gamaliel salió a escena y les dijo, miren, piensen bien lo que van a hacer. O sea, va a haber mucho problema, va a haber mucho alboroto, mejor nomás déjenlos ir. Y si es de Dios, va a permanecer. ¿Se acuerdan? La filosofía de Gamaliel. Si es de Dios, va a permanecer. Pero ya vimos que los mormones continúan, los testigos de Jehová continúan, la luz del mundo continúa, y eso no quiere decir que sean de Dios. Pero esa era la idea de Gamaliel, que en realidad era solamente pragmatismo. Era así como que, mira, vean por ustedes mismos, fue lo que les dijo. Piensen en ustedes mismos. No piensen en Dios, no piensen en la palabra, no consideren el mensaje de los apóstoles, piensen en ustedes mismos. Así que mejor déjenos ir, porque no nos conviene ahorita hacer nada. Eso explica su mentalidad pragmática, así como que el fin justifica los medios. Pero Saulo era cero pragmático como su maestro Gamaliel. Saulo no era así. Tú ves a Gamaliel más, bueno, pues está bien, más piensa lo que te conviene. No, Saulo no era pragmático, como su maestro. En el versículo 3, aquí de Hechos 8, leemos que Saulo asolaba a la iglesia. ¿Sabes qué significa la palabra asolar? Significa hacer estragos, hacer daño. Y la forma en la que se usa la palabra en el original, esa asolar, hacer estragos, lo denota algo que es continuo, algo que es ininterrumpido. Saulo continuamente asolaba, le hacía daño, hacía estragos en la iglesia. Él estaba dedicado de lleno a buscar a los cristianos en sus casas. Él no discriminaba, tanto varones como mujeres, los arrastraba. Y ese verbo arrastrar denota violencia. Los arrastraba y lo mínimo que Saulo permitía era que los azotaran. O sea, él no iba de vano. Encontraba un cristiano, ibas a su casa sin discriminar hombre ni mujer, los arrastraba y los llevaba ante el Sanedrín, y lo mínimo que permitía era que les dieran unos azotes. Dice Hechos 22, 19, el mismo Saulo está dando su testimonio, el mismo apóstol Pablo está dando su testimonio, y dice, versículo 19 de Hechos 22, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, si alguien en la sinagoga daba alguna evidencia de que era cristiano, lo agarraba, lo buscaba, ¿verdad? Le ponía GPS o qué sé yo, lo agarraba, lo arrastraba y lo llevaba para que lo azotaran. Pero además de arrastrarlos violentamente y azotarlos, también daba su voto para que fueran ejecutados. Y eso lo vemos en el capítulo 26, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hice, ¿en dónde? En Jerusalén, en ese tiempo del que estamos hablando. Lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahí está el apóstol Pablo antes de Cristo, Saulo. Fíjate bien, porque estamos viendo cómo Lucas conecta a Esteban, ya esta es su última aparición, con Saulo. Por un lado, Esteban era un siervo radical. Lo ponían a servir las mesas y lo hacía bien, no dejaba de predicar, hacía señales y hasta el final predicó, era radical. Dios busca hombres radicales, no ahí los que anden ahí. No, Dios busca hombres radicales. ¿Usted qué cree? Las esposas que dicen, ¿que sea radical en el Señor o no? No voy a decir como que no tanto, porque... No, que sea radical. Y Esteban era un siervo radical, que era de edificación para la iglesia. Pero por otro lado está Saulo, quien también era radical. ¿Usted qué cree? También era radical, pero para destruir la iglesia, para hacer estragos en la iglesia.
¿Cuál era la diferencia? Porque ambos eran radicales. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia, hermanos, es simple. Vas a decir, sí, ¿verdad? Que Esteban había tenido un encuentro con Jesucristo. Y al final de su vida pudo ver a Jesucristo con sus propios ojos. ¿Qué tal? Pero por otro lado, Saulo, aunque había oído de Jesús, aunque conocía la ley, y piénsalo, él dice que fue criado ¿en dónde? En Jerusalén. Allí fue criado. ¿En dónde realizó su ministerio Jesús? En Jerusalén. Gran parte de él. ¿En dónde dio su vida Jesús? ¿En dónde fue juzgado? ¿Tú crees que Saulo no escuchó acerca del juicio de Jesús y de que crucificaron a un Yeshua que dice ser el Mesías y todo esto? Claro. Y escuchó lo que enseñaba. Jesús era popular cuando entró, lo hemos visto, ¿no? A Jerusalén montado en un pollino, la gente, las multitudes lo aclamaban. Y, Jesús no pasó desapercibido. Seguramente Saulo había escuchado de Jesús. Pero aunque había escuchado de Jesús, tenía ese elemento. Tenía el elemento de que conocía la ley, las escrituras. Todavía no había tenido un encuentro con él. Miramos lo que dijo Pablo más adelante en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. 1 Timoteo, dije capítulo 1 versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice ¿qué? Por ignorancia en incredulidad. Se lee fácil, pero siempre que leamos algo hay que ver de quién viene. Siempre que escuchemos algo hay que ver de quién viene, ¿verdad? Si alguien dice, está súper fácil eso de jugar básquetbol y es Michael Jordan, dices, no, pues sí, claro. Lo dices porque es Michael Jordan, ¿no? Pablo dice que él fue recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Ignorancia es desconocer algo. Y yo te pregunto, ¿Pablo era ignorante de la ley? ¿Era ignorante de Jesús? Mira, tan solo nosotros tenemos la evidencia de que había escuchado de Jesús en el mensaje de Esteban. Y con un tremendo mensaje. O sea que por lo menos allí. Pero nosotros inferimos que en otras ocasiones había escuchado de Jesús. Entonces, ignorante, pero él se consideraba ignorante. Y dice, en incredulidad. Puedes tener toda la base bíblica, la Biblia, sabértela de memoria, pero si no crees en ella, no sirve de nada. ¿Para qué usas ese conocimiento? ¿Para edificar la iglesia o para destruir la iglesia? Como Saulo. Ignorancia e incredulidad, tremenda combinación, ¿no crees? Tremenda combinación. Pregunto, ¿Saulo era un ateo? ¿No? De hecho, perseguía a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque él pensaba que así servía a Dios. Él lo hacía con ímpetu, lo hacía radicalmente porque él pensaba en su ignorancia, en su incredulidad, que así él servía y agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque él no creía que Jesús era el Mesías. Y aquí podemos sacar un principio. Así que póngase el cinturón de seguridad. Vemos aquí lo peligroso que es un ignorante y un incrédulo sirviendo a Dios. ¿No crees? O sea, ¿está torcida la aplicación o no? O sea, sí aplica, ¿no? Saulo era un ignorante y era un incrédulo y perseguía a la iglesia, creyendo que servía a Dios. Entonces mi principio, el que yo le quiero transmitir hoy, para nosotros mismos, es eso. Es peligroso un ignorante y un incrédulo sirviendo a Dios. Es necesario, hermanos, nacer de nuevo. Y fíjate, Jesús a quién se lo dijo, a Nicodemo. Nicodemo no era tampoco un ignorante. Le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es indispensable haber nacido de nuevo para ser miembro de la iglesia. Quizás tú te preguntas, has hablado de la membresía en la iglesia, yo quiero ser miembro. Bueno, pues primero tienes que haber nacido de nuevo, si no, no. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que es indispensable haber nacido de nuevo para servir a Dios. ¿Usted qué cree? Claro. Por eso es necesario que si deseas servir por lo que has escuchado o por lo que ves, a veces vemos a personas quienes sirven a Dios y dices, yo quiero servir a Dios como Él. Yo de verdad que veo a
a un pastor, a mi pastor, al pastor Tony Martín del Campo, que lo veo como con ese ímpetu sirve a Dios y o sea, parece que no duerme. Y digo, wow, o sea, así quiero ser cuando sea grande, ¿no? Porque ver, servir, el amor por la obra de Dios y de otros siervos te motiva y dices, sí, yo también quiero servir. Pero es necesario que si deseas servir te asegures de ser miembro del cuerpo de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Que te acerques a una iglesia local y que te identifiques con la declaración de fe de la iglesia local a la que te vas a adherir. No nada más porque, está bien bonita la alabanza, está bien bonito las clases de los niños, son buena onda los hermanos, sí, lo somos. Pero hay que ver la declaración de fe. ¿Qué tal que tú tienes convicciones distintas? Y eso es un asunto de peso del cual define tu permanencia o no en una iglesia local. Hay iglesias, en su momento cuando yo busqué una iglesia, conozco muchas, ¿verdad? Aquí en Houston, porque a lo que yo me dedicaba, me he recorrido bastantes. Pero cuando se trató de elegir una iglesia o de buscar una iglesia, pues había unas muy padres que tienen una alabanza increíble. Hasta yo tocaba allí y todo se ve impresionante. Tienen unos programas de niños que dices, no, esto parece Disneyland, hijo, o sea, está increíble. Mis hijos les hubiera encantado. Mi hijo se dice, ¿en serio, papá? Pero tienen doctrinas que no son bíblicas. Y eso nos llevó a mi esposa y a mí no tomar la decisión de quedarnos allí. Entonces es necesario que nos acerquemos a una iglesia local y que nos identifiquemos con la declaración de fe. Por eso es importante que venga los domingos a las 12, porque ahí estamos hablando acerca de lo que creemos. Mire, ahí usted viene, se sienta y se escucha algo con lo que usted no coincide en sus convicciones doctrinales, pues nos dio mucho gusto conocerlo y que nos visite, ¿verdad? Pero pues bye, keep looking, siga buscando hasta que encuentre una iglesia que se adapte a sus convicciones doctrinales, ¿correcto? Porque si te quedas vas a estar creando conflictos. Es como si vas a un restaurante francés y les pides tacos. O sea, y te sientas en el restaurante francés, ¿verdad? Y ves a la mesa de al lado y le dices, mira, te dice a tu esposa, mira nada más, ¿por qué no le están trayendo tacos? No, pues qué horrible. Ves la otra mesa, mira lo que le están trayendo, ¿dónde están los tacos? Bueno, así te la vas a pasar. Nunca les van a servir tacos porque no es un restaurante, no es una taquería. Entonces así ocurre, por eso surgen los conflictos muchas veces, porque llegan personas quienes tienen expectativas acerca de algo en cuanto a la doctrina o en cuanto al funcionamiento en la iglesia y se están inconformes todo el tiempo. En vez de gozarse, están todos con las tripas hechas bola, ¿no? Y dices tú, mira, aquí no es taquería. O sea, aquí así es y no engañamos a nadie. En nuestra página está la declaración de fe, en la página de Casa de Oración, ahí está en qué creemos, lo estamos desarrollando y explicando los domingos a las 12 y no vamos a cambiar nada, no pretendemos cambiar nada, así que bueno, pues ya ahí está, ahí se lo dejo de tarea. Continuando, es necesario que te acerques a la comunión de la iglesia local, si deseas servir, de eso estaba hablando, que te acerques a la comunión de la iglesia local, ¿para qué? Para que podamos nosotros, los miembros de la iglesia y el liderazgo, dar fe de que has nacido de nuevo primeramente. ¿Cómo damos fe de eso? Por los frutos, dijo Jesús, ¿no? Dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo que hablan, lo que dicen, por los frutos. Muéstrame los frutos. Porque de lengua me como un taco, ¿verdad? Y también evaluamos, ¿verdad? Que coincidimos en las doctrinas al convivir unos con otros, ¿verdad? Versículo 4, para continuar. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, qué bonito, ¿no? Sí, fueron esparcidos, salieron corriendo, sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero en su camino iban, ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio. Esa era la evidencia de que les había quedado súper claro lo que les habían transmitido los apóstoles. En vez de que la propagación del evangelio, hermanos, se detuviera a causa de la persecución, la propagación del evangelio llegó fuera de Jerusalén, a muchas partes. Los apóstoles habían sido testigos, habían estado firmes en su doctrina, en lo que habían visto y oído en Jesucristo, habían testificado y habían sido azotados. Ahora le tocaba a la iglesia. Le tocaba a la iglesia salir a testificar
con el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que testificaban? Porque tú dices, bueno, sí, testificaban. Yo puedo testificar, no sé, o sea, ahorita decirte, no, pues mira, ayer llovió y qué sé yo, darte mi testimonio, ¿no? Se me andaba derrapando el carro y por poco choco. Bueno, yo te testifiqué de algo que viví. ¿Pero qué testificaban ellos? ¿Acaso testificaban sus testimonios? No. Lo que testificaban por todas partes, según el texto, era que el Evangelio, el cual ellos habían recibido de los apóstoles. No se lo inventaron, no se lo sacaron. Ellos habían recibido de los apóstoles el Evangelio y ese ahora ellos lo estaban transmitiendo. Así que para ir concluyendo, porque quizás tú digas, ok, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, todo esto? ¿Cómo podemos concluir este mensaje, aplicarlo a nuestras vidas si no estamos bajo persecución? Porque mira, no sé, que te digan el padrecito, el padre Ramón, o que esas cosas, eso no es persecución, eso es bullying, ¿no? En el mejor de los casos. Pero eso no es persecución. Persecución es cuando tu vida está en riesgo. Yo sí veo hoy que hay mucha oposición, pero oposición es distinto a persecución. Por ejemplo, eres una familia grande, ¿verdad? Y de repente, pues tú te conviertes y empiezan, ay, sí, traicionaste la religión, no me hables, y que fanático y todo esto, ¿verdad? Pero tienes por ahí el primo, que nunca falta, ¿verdad? Que resulta que era homosexual, o que es homosexual. Y resulta que se casa. Entonces toda la familia, ¿qué empieza a hacer? Oh, qué valiente, estamos contigo, ¿verdad? Y dices tú, órale. O sea, al que es cristiano le hacen bullying, lo tachan de fanático, de intolerante, pero al que vive así en abierto pecado, ofendiendo a Dios, incluso en contra de la misma moral básica, le aplauden. Bueno, aún eso no es persecución, ¿eh? Eso es oposición, pero persecución es ya cuando nuestras vidas corren peligro. Yo escuché hace tiempo un testimonio de unos hermanos quienes pasaron la frontera mexicana hace años, que estaba muy, muy fea la cosa por allá en cuanto a la seguridad, y los agarraron y les dijeron, ¿a dónde van? Los malos, ¿no? Y pues les pusieron una pistola y les dijeron, ¿ustedes son cristianos? Pues órale, a ver si es cierto que son cristianos. Niéguenlo. No lo vamos a negar. Con las armas en la cabeza. Eso sí es persecución. Cuando ellos no se rajaron, ellos dijeron, no, pues sí son de veras. ¿Qué tal? Bueno, eso sí es persecución. Pero nosotros no estamos en eso. O sea, no estamos viviendo eso. Aquí no. Aquí hasta es de moda ser cristiano, ¿no? Es lo in. Juan capítulo 12, versículo 24. Para que apliquemos esto a nuestra vida y que tenga sentido sin estar viviendo persecución. Juan capítulo 12, versículo 24. Jesús hablando y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué tal? Jesús es nuestro ejemplo, ¿cierto? Jesús es nuestro ejemplo. Él murió en la cruz, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, disfrutar de ese fruto de su vida dada por nosotros, el fruto de la vida eterna. Y nosotros tenemos la oportunidad de cada día morir. ¿Cómo? Morir al yo. Al yo. Cada día tenemos la oportunidad de morir al yo. Cada día tenemos la oportunidad de morir al pecado. ¿Cómo se ve morir al yo? Bueno, es pensar solo en mí mismo, filtrar el mundo por mí mismo, filtrar el mundo por lo que yo quiero, por lo que yo decido, sin que me importe nadie más alrededor. Y eso es lo que el Señor nos dice, el que ama su vida la perderá. O sea, por más que ames tu vida y que decidas, al final, pues vas al lago de fuego. Pero el que aborrece su vida, es decir, no quiere decir quien se hace daño de demo, ni suicida, ni nada, sino quien tiene en menor estima su vida y tiene en mayor estima la vida de los demás, por supuesto solamente eso se puede dar por medio de la obra del Espíritu Santo, para vida eterna la guardará. Y después, me encanta en el versículo 26, ¿lo conecta con qué? Con el servicio. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿No fue lo que hizo Esteban? Siguió lo que hizo Jesús hasta el final de su vida.
Hasta sus últimas palabras iguales a las de Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿No estuvo allí Jesús diciéndole, vente Esteban, acá te estamos esperando? Esteban decía, veo al Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Eso lo vimos el viernes. Si le interesa más eso, escuche la enseñanza del viernes. Cuando nosotros morimos al yo y al pecado, estamos muriendo, pues, estamos imitando a Jesús. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Usted qué cree? Por medio de esa muerte diaria. No es una muerte así como la de Esteban, de un solo golpe, sino es una muerte diaria al yo, al pecado. Y así nosotros muriendo cada día al pecado y al yo, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Dice el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero eso no lo puede decir cualquiera. Eso no es un bonito quote para ponerlo en el WhatsApp no es un bonito quote. Jehová cumple su propósito en aquellos quienes mueren cada día al yo, quienes cada día renuncian al pecado, quienes cada día obedecen al Señor, haciendo su obra y haciéndola bien, dándole respuestas a Dios. Entonces el Señor cumple su propósito en nosotros, porque sabes que el propósito de Dios no es que ninguno perezca. Nadie pudiera decir, no, es que el propósito de Dios para esta persona es que se vaya al infierno. No, eso contradice la voluntad de Dios. Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice la palabra. Entonces el propósito de Dios para el hombre, ¿cuál es? Que sea salvo, que tenga vida eterna. Entonces estas palabras del salmista se hacen reales en aquel quien valora la misericordia de Jehová, quien abraza la gracia de Dios, quien por fe cree en Jesucristo para vida eterna y vive por la fe. Por la fe somos salvos, pero por la fe caminamos cada día. Así que le invito a que se ponga de pie, meditemos en esto. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos hablas en tu palabra, nos muestras y nos revelas cómo tú estás buscando hombres radicales, hombres quienes no hagan las cosas a medias, sino hombres quienes estén dispuestos a llegar hasta el final sirviéndote, a llegar hasta el final amándote, a llegar hasta el final obedeciéndote. Tú les dijiste a tus apóstoles, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí queremos, Señor, ahí queremos plantarnos, perseverando hasta el fin, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, sabiendo que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Y si en este momento estamos experimentando persecución o algo similar, Señor, tú cumplirás tu propósito. Podemos decir ahora con certeza que aquellos quienes te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa persecución, esos estragos que Saulo hacía contra la iglesia, tú los usaste con un propósito, los usaste para el bien, para que ellos salieran de su comodidad y siguieran haciendo lo que tú nos has llamado a todos tus hijos que hagamos, que es que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Te invito a que por un momento reflexiones tú con Dios y recuerda cuándo fue la última vez que le testificaste a alguien de Jesucristo. Si no encuentras respuestas inmediatas, bueno, el Señor te está exponiendo y te está diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer en tu vida para que hagas lo que te llamé a hacer? Y el Señor está dispuesto a desatar cualquier cosa en tu vida. Y no te estoy declarando negativo ni te estoy maldiciendo, pero hay veces que un accidente automovilístico puede ser esa ayudita que el Señor te está dando para que tú puedas alinearte con Él, para que puedas obedecer y hacer esa gran comisión, y ahora sí ser cristianos de a de veras, aunque no hay cristianos de mentiras, ¿verdad?
Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, porque aquí vemos que la iglesia perdió a un gran elemento, a un gran siervo de Dios. Lo perdió, murió de una manera terrible. Y eso fue lo que el Señor usó para que ellos voltearan sus ojos nuevamente a lo que el Señor les había llamado a hacer. Así que mira, qué hermosa es la misericordia de Dios. Por eso leíamos ahorita, Él cumplirá, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y después dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Porque si tú ahora mismo no estás viviendo una situación difícil, una enfermedad, una pérdida, algo así, es por la misericordia de Jehová. Y Él te está permitiendo que escuches esta enseñanza para que ahora mismo le des respuestas y digas, es cierto, Señor, yo no he hecho mi obra de evangelista, me he quedado callado, me he enfocado en otras cosas, en mí mismo, en mí, y he hecho a un lado tu obra. Pero gracias porque en esta palabra, en este mensaje, tú me muestras tu misericordia. Y sabes qué, hermano, si decidieras que te entre por un oído y te sale por el otro, aún el Señor te ama tanto que va a permitir persecución en tu vida o algo similar, para que entonces puedas salir y hacer lo que el Señor te manda hacer. Así que medita en eso. Y también quiero llevar a la reflexión a aquellos quienes no son hijos de Dios, quienes dicen, no, yo no soy hijo de Dios, pero quiero serlo, porque he escuchado el nombre de Jesús, he escuchado que Jesús dio su vida por mis pecados, que Dios no quiere que yo sea echado al lago de fuego, sino que tenga vida eterna. Eso es solamente posible por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No tienes que dar dinero, no tienes que hacer ningún tipo de pacto o hacer ningún tipo de cosa, sino creer. Número uno, en que eres pecador. Y como pecador, por más bien que te portes, por naturaleza pecador, estás destituido de la gloria de Dios. Pero eso es bueno, reconocer que somos pecadores y después arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es cambiar nuestra manera de pensar y alinearla con lo que Dios piensa. Decirle, es cierto, Señor, no hay ninguna obra buena que yo pueda hacer que te agrade, que te llene. Todo lo hizo tu Hijo Jesús en la cruz por mí. Y yo hoy abrazo la fe en Jesucristo y te doy mi vida para que tú la gobiernes, para que tú seas mi Señor. Dispongo mi vida para ser discipulado, para aprender cada día más de ti, caminar en lo que tú me digas que haga. Tú tomarás el control y el volante de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has comenzado a hacer en las vidas de algunos, quienes la semilla es sembrada por primera vez. Dale sabiduría a quienes están a su alrededor para que continúen hablándoles acerca de este evangelio que hoy han escuchado, esta buena noticia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por aquellos quienes son tus hijos y hoy al escuchar esta palabra volvieron en sí y dijeron, ya no voy a pensar más en mí. A partir de hoy será una realidad ese canto, ya no vivo yo, que está en tu palabra. Ya no vivo yo. Ya no vivo para tener la razón, ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para saciarme a mí mismo, sino vivo para ti. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Vivir mi vida en esa fe en ti, Jesús. Yo sé que tú continuarás hablando, Señor, pues tu Espíritu es quien hace la obra, quien convence al hombre y al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ni siquiera son mis palabras y la manera en las que yo las pueda acomodar, sino es tu Espíritu quien hace la obra. Y una sola palabra de la que se haya dicho aquí, tu Espíritu puede volverla vida en aquellos quienes no te conocen. Y tu Espíritu puede volverla vida en tus hijos para que te obedezcan. Pero sabemos, Señor, que tú eres soberano. Tú cumplirás tu propósito y tus planes con nosotros o sin nosotros o por encima de nosotros. Queremos ser de aquellos humildes, Señor, quienes se sujetan a ti, quienes te dan respuestas a ti, y así, Señor, gozar de esta eternidad contigo y gozar de esta vida de plenitud en la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos una vez más a las familias y a las mamás en este día. Que tengamos tiempos de edificación mientras que nos sentamos a la mesa, que podamos compartir de tu palabra y que podamos, Señor, salir bendecidos en esta semana que comienza.
En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos...